saludarte. Saludo para tu santo esposo. Dios te bendiga. Bienvenida a esta conferencia en el día de hoy, en este espacio, cambiando vidas con la palabra de Dios y con el poder del Espíritu Santo. Hoy bajo la conferencia, 5 alimentos o 5 panes espirituales para combatir la anemia espiritual. Inviten a otros para que se nos unan, porque cuando esté regresando ya vamos a iniciar esta conferencia en el día de hoy, que sé que va a ser de gran crecimiento y de gran bendición para cada uno de nosotros. Él sana todo tipo de enfermedad. Mi hermano Carlos Núñez, mi hijo en la fe. Dios te bendiga, hermano mío. Dios te bendiga. Un placer. No hay nada imposible. Bendiciones para Él. cada uno de ustedes. Míralo tú mismo, tócalo y Él te sanará. Aquí está el Señor Aquel que su vida dio. por tu salvación. Aquí está el Señor. Él Te quiere hoy sanar. Siéntelo. Aquí está el Señor en ese pedazo de pan. caminando va. Aquí está el Señor. Tócalo con fe y sanado será. Recibe la presencia, recibe la paz del Señor. Aquí está el Señor. Aquí está el Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de nosotros. Buenas noches, mis queridos hermanos. Ya estamos de regreso. Mi hermana Aris Peña, de regreso a este espacio, cambiando vida con la palabra de Dios y con el poder del Espíritu Santo. Vamos, mis queridos hermanos, a invitar al Espíritu Santo para que nos acompañe. Padre, en esta hermosa noche, regálenos, Señor, el poder, la gracia de su Santo Espíritu, para que sea el Espíritu Santo que hable a través de nosotros, que sea el Espíritu Santo que nos dé palabra para edificar la iglesia. Padre, en el nombre de Jesús, aquí a mis hermanos, dale un oído de escucha, un corazón atento, un corazón de carne, para que puedan acoger esta palabra, para que apliquen esta palabra, para que la palabra los transforme y le dé vida. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo te lo pedimos, a ti que eres Dios, que vive y que reina por los siglos de los siglos. Amén. Aquí está el Señor Jesús. Tócalo con fe y sanará. Magdalena Fernández, Dios te bendiga, hermana mía. ¿Cómo estás? Resentimiento. Vamos, queridos hermanos, a iniciar de una vez esta conferencia en el día de hoy, en el programa Cambiando Vida con la Palabra de Dios y con el poder del Espíritu Santo, bajo la conferencia 5 alimentos o 5 panes espirituales para combatir la anemia espiritual. Acompáñeme, por favor, de una vez al Salmo 32, los versículos del 3 al 5. Salmo 32, versículo del 3 al 5. Y quiero iniciar con este primer alimento, con este primer pan espiritual para combatir la anemia espiritual. Y dentro de ello están los sacramentos, que es la confesión, específicamente la confesión. Póngame atención aquí, por favor. ¿Por qué quiero hablarte primero de la confesión? Mayormente en este tiempo de Adviento, tiempo de espera, tiempo de preparación. Quiero hablarte en primer lugar de la confesión, porque si usted no está confesado, entonces, hermano mío, si estamos viviendo una vida en el pecado, nosotros estamos muy dócil, nos sentimos débil para seguir pecando. Por ejemplo, yo notaba que cuando yo constantemente caía en el pecado, me sentía como muy dócil, estaba muy débil. Y entonces seguía pecando y seguía pecando y seguía pecando. ¿Por qué? Porque había una anemia espiritual en mí. Entonces había una debilidad, una anemia espiritual.
Entonces yo notaba que cada vez que me acercaba al sacramento de la confesión, entonces, hermano mío, yo me fortalecía. Y entonces ya no estaba tan dócil, tan así, tan débil para seguir pecando. Entonces quiero invitarte a que reciba este primer pan espiritual o este primer alimento espiritual para que pueda combatir la anemia espiritual. Les repito, el primer alimento es la confesión. Y quiero citarte uno de los documentos de nuestra Madre y Santa Iglesia, que es el Catecismo de la Iglesia. Catecismo de la Iglesia. Y me voy a ir específicamente al numeral 1424 en la parte B. 1424 en la parte B, que dice: se le denomina sacramento del perdón, porque por la absolución sacramental del sacerdote, Dios concede al penitente el perdón y la paz. Acuérdense que el sacramento de la reconciliación y penitencia, o confesión, como nosotros lo conocemos, es un sacramento de reconciliación. Cuando nosotros mayormente estamos en pecado, nosotros estamos intranquilos. Escuche bien, por ejemplo, yo he podido notar que cuando estoy en pecado estoy intranquilo, muy intranquilo. Entonces no tengo paz. Créame que no tengo paz. Porque una persona que está intranquila es una persona que no tiene paz. Entonces cuando el Señor instituye este sacramento por allá, San Juan capítulo 20, versículo 23, el Señor le dice: a quienes ustedes le perdonen los pecados, les serán perdonados. Porque cuando el Señor entonces Él resucita, que Él entra y Él le dice: la paz esté con ustedes. El Señor le da la paz. Y vuelve y le repite: la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así lo envío yo a ustedes. Pero antes del Señor darle el envío, el Señor entonces le da la paz. La paz esté con ustedes. Y entonces Él dice: a quienes ustedes le perdonen los pecados, les serán perdonados. Y a quienes ustedes no se lo perdonen, le quedarán sin perdonar. Entonces ahora el sacerdote, ese consagrado, ese ungido, se va a convertir en un instrumento de paz a través de ministrar el sacramento de la reconciliación, el sacramento de la penitencia, el sacramento del perdón, el sacramento de la confesión. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos en pecado, nosotros estamos intranquilos, no tenemos paz. Pero en el mismo momento que usted se acerca al confesionario, que usted entonces confiesa sus pecados, usted entonces, el Señor te perdona, te reconcilia con Dios y te reconcilia con la iglesia, y el Señor entonces te concede la paz, y por ende ya tú no estás tan así, tan débil para seguir pecando. Escuche bien. Entonces quiero compartirte esto porque a mí me ha funcionado. Numeral 1424 se le denomina sacramento del perdón. Estábamos lejos de Dios. Cuando nos acercamos entonces, el Señor nos perdona a través del ministro, a través del sacerdote, porque por la absolución sacramental del sacerdote, Dios le concede al penitente el perdón y la paz. Y dice el Salmo 32:3, mientras no confesé mi pecado, mi cuerpo iba decayendo. Mientras no confesó su pecado, el cuerpo iba decayendo. ¿Por qué? Porque el pecado es una carga, un peso con el que usted carga, y entonces al usted estar cargando con este peso del pecado, con esta carga, usted se siente débil y usted está espiritualmente anémico, está espiritualmente débil, y al sentirse muy débil, entonces constantemente usted está cayendo en el pecado. Está cayendo en el pecado. Está cayendo en el pecado. No sé si a ti te ha pasado, a mí me ha pasado, pero es bueno que analice eso para que tú veas. Es como si a uno le diera seguidilla. Cuando uno está en el pecado, le da como seguidilla para seguir pecando, seguir pecando, seguir pecando. Pero cuando tú entonces te confiesas, es como si tú le hicieras un stop. Hasta aquí llegué. Tú pones un stop y entonces el Señor te da la fortaleza a través del sacramento o a través de usted alimentarse con los sacramentos. Acuérdense que los sacramentos son signos visibles donde Dios se hace presente. Entonces dice el salmista aquí, y acuérdense que quien está hablando aquí es el Espíritu Santo a través del salmista. Mientras no confesé mi pecado, mi cuerpo iba decayendo, o sea, por el peso del pecado, una anemia espiritual, se sentía débil por mi gemir de todo el día,
pues de día y de noche tu mano pesaba sobre mí. Y dice, como flor marchita por el calor del verano, así me sentía decaer. Así me sentía decaer. O sea que cuando nosotros entonces estamos en el pecado, nos sentimos muy débil y constantemente estamos cayendo en el pecado, constantemente. Estamos cayendo en el pecado. Entonces por eso quise compartirte este primer alimento que es la confesión. Si logra aplicar esto a tu vida y logra entenderlo, va a experimentar un cambio en tu vida, va a experimentar un crecimiento en tu vida, va a entrar a un crecimiento. Acuérdate esto, sin decirte que el sacramento de la reconciliación y penitencia es un sacramento de curación, de sanación y de liberación. Escucha bien, un sacramento de curación, de sanación y de liberación. Y siempre los que me conocen saben que yo duré muchos años con una hemorragia interna. Yo bailaba desnudo, era stripper. Y entonces el Señor, que permite todas las cosas por el bien de los que lo aman, a los cuales Dios lo está llamando con un propósito. Yo que estaba perdido en el mundo, en el pecado, era stripper, bailaba desnudo. Entonces el Señor permite esta situación en mi vida. Y recuerdo que constantemente iba a los médicos, y los médicos no me daban una respuesta, hasta el nivel entonces que empecé a visitar los brujos por allá, por San Juan de la Maguana. Eso fue en el 2003, diciembre del 2003, y allí entonces entro a una cueva, bajamos al río, hicimos un sinnúmero de ritos, y allí inconscientemente yo hago un pacto con Satanás. Escuche bien, hermano mío. Entonces, esto es tremendo. Entonces, cuando nosotros estamos en el pecado, estamos dóciles, estamos muy débiles para seguir pecando. Pero cuando nosotros confesamos el pecado, nosotros le ponemos un stop a esa debilidad. Por eso dice el versículo 5, pero te confesé sin reservas mi pecado y mi maldad. Decidí confesarte mis pecados y tú, Señor, lo perdonaste. O sea que el Señor los perdonó. Entonces, cuando nosotros confesamos nuestros pecados, nosotros nos reconciliamos con Dios, nos reconciliamos con la iglesia, el Señor nos perdona y entonces esa paz que nosotros habíamos perdido por el pecado, Dios nos concede la paz. Por eso dice el numeral 1424, parte B, se denomina sacramento del perdón porque por la absolución sacramental del sacerdote, Dios le concede al penitente el perdón y la paz. O sea que usted que estaba intranquilo, usted que se sentía intranquila, usted ahora se acercó al confesionario y Dios te concedió la paz. Y vuelvo y digo, sin decirte aún más, o sea, todavía mucho más gracias que tiene este bendito y santo sacramento, que es un sacramento de curación, de sanación y de liberación, porque cuando entonces yo confesé mi pecado, el Señor me perdonó y gracias al Señor, la hemorragia interna que tenía desapareció hasta el día de hoy para la honra y la gloria del Señor. Escuche bien, hermano mío. Cada vez que yo iba al baño, que me sentaba allí al inodoro, el inodoro se llenaba de sangre, porque entonces vía renal yo botaba la sangre y recuerdo que, vuelvo y repito, me cansé de ir de todos los médicos y me hacían una endoscopía, una colonoscopía, y ellos no veían un escape de sangre por ningún lado. Por ningún lado veían un escape de sangre. Entonces ellos no tenían una explicación. La ciencia no podía dar una explicación a este fenómeno porque era un fenómeno tremendo. Entonces, hermano mío, entonces Dios aprovecha, yo que estaba perdido en el mundo, en el pecado, y a través de esa situación es que Dios me trae a sus pies. Hay cosas que en el momento quizás usted no la entiende, pero Dios sí la entiende, alabado sea el Señor, porque a través de esa situación, entonces Dios me trae a sus pies y yo me arrepiento, me convierto y acepto a Jesucristo como mi Señor y Salvador. Y gracias al Señor, ya hace 21 años de esta situación y hemos podido ver el cambio. Entonces, repito, primer alimento para combatir la anemia espiritual, para que usted no siga incurriendo en el pecado, es usted alimentarse con los sacramentos, porque los sacramentos son signos visibles donde Dios se hace presente y aquí estamos enseñando o tocando el sacramento de la confesión. Ojalá y cada uno de ustedes puedan experimentar esta gracia que hay en este bendito y santo sacramento. Créame, que es una bendición enorme. Alabado sea el Señor Jesucristo. Siento la presencia del Espíritu Santo de una manera muy especial. Quiero saludar y bendecir a mi hermana Carmen Matías, a Rudy Paredes. Rudy, Dios te bendiga, hermano mío. ¿Cómo está, hermano mío? Qué bueno saber que tú te estás perseverando. Qué bueno saber de ti. Daisy Cabreja de García, Dios te bendiga.
mi hermano Rudy Ángeles, espero que ya esté allá en la República Dominicana. Dios te bendiga, hermano mío. Esperanza Rodríguez, Dios te bendiga. Stephanie Rodríguez, Dios te bendiga. Lucía Guzmán Ulloa, Dios te bendiga. Glenny Cabrera, Dios te bendiga. Evi Martínez, una de mis hijas espirituales, Eva Martínez, Dios te bendiga por allá por Morristown, Tennessee. Dios te bendiga, hermana mía. El Señor te siga fortaleciendo. Bendiciones para Carmen Matías, Aris Peña, la hermanita Bélgica Pinola. Bendiciones para Doris, Dori García, Magdalena Fernández. Bendiciones para cada de ustedes. Ustedes lo que quieran compartir, porque este espacio vamos a ver si lo hacemos con otra dinámica, un poco diferente, para presentarle algo diferente a cada uno de ustedes. Mi hermana Carmen Sánchez, por allá, por Santiago de los Caballeros. Dios te bendiga, hermana mía. El Señor te siga fortaleciendo, te conceda la gracia y la salud. Bendiciones para nuestra hermana Josefina Monseñor, por allá, por Massachusetts. Entonces, ya te compartí el primer alimento espiritual o el primer pan espiritual. Nelsida Tavares, Dios te bendiga, hermana mía, desde Conérico. Amén, desde Conérico, dice mi hermana Nelsida Tavares. Dios te bendiga, hermana mía. Saludo por ahí a los tuyos, por ahí por Conérico. Bendiciones para cada uno de ustedes. Segundo alimento o pan espiritual para nosotros combatir la anemia espiritual. Creo que te enseñé bastante bien ya el primer alimento, que es nosotros acercarnos al sacramento de la reconciliación, de la penitencia. Y por favor, escuche, tiene que ponerle atención a eso porque a mí me ha funcionado. Yo he podido ver los resultados y estoy experimentando el crecimiento a través de yo creerme esto. Y también yo quiero que usted empiece a aplicar esto a su vida para que usted pueda ver el crecimiento. Segundo alimento o pan espiritual para nosotros combatir la anemia espiritual. La Sagrada Eucaristía, la Santa Eucaristía. Alabado sea el Señor Jesucristo. Escuche bien, la Santa Eucaristía. Porque también en la Santa Eucaristía he podido ver cómo yo o cómo el Señor me fortalece espiritualmente a través de yo alimentarme con este pan espiritual. Escuche bien, alabado sea el Señor. También te puedo dar testimonio de que en varias ocasiones me he sentido también muy débil y el Señor me ha mostrado en revelaciones, en sueños y también ha hablado a mi corazón que vaya a recibir la Santa Eucaristía. Escuche bien, alabado sea el Señor. Entonces, repito, el segundo alimento o el segundo pan espiritual para nosotros combatir la anemia espiritual, estamos incluso hablando ahora es de los sacramentos, y el segundo es la Santa Eucaristía. Alabado sea el Señor Jesucristo. Escuche lo que dice el Señor Jesucristo, hablando de nosotros alimentarnos con este pan espiritual, en San Juan, en el capítulo 6, versículo 35. Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 35. Dice el Señor Jesucristo: yo soy el pan que da la vida. Yo soy el pan que da la vida. Imagínese usted, por ejemplo, una persona que no se alimente, o que realmente la alimentación de esta persona sea muy mala, de muy mala calidad. Por ejemplo, quiero que me compartan, por favor, quiero que interactúen conmigo para ver las diferentes opiniones de cada uno de ustedes. Mi hermanita Bélgica Pinola, Carmen Matías, Josefina Monseñor Doris, especialmente quizá las mujeres que tienen hijos, que saben cuál es la comida que le aprovecha a los hijos. Ustedes saben que hay comida que lo que llenan a los hijos es de parásito. Entonces estas madres que tienen hijos, que saben cuál es realmente la alimentación que los hijos necesitan para que crezcan sanos, fuertes, robustos. Entonces quiero que me escriban por favor ahí qué es lo que pasa cuando nosotros no nos alimentamos bien o nuestra alimentación es muy mala. Es muy mala. Estaré concediendo un libro, a la mejor respuesta estaré concediendo un libro para que empiecen a interactuar a la voz del Señor Jesucristo. Dice mi hermanita Bélgica Pinola: a través del sacramento de la reconciliación alcancé sanación espiritual y física. Es muy importante que todos entendamos la importancia. Oye, pero esta hermanita tiene un conocimiento y una gracia enorme. Yo también recibí, ¿verdad?, sanación física y espiritual a través de ese testimonio. Así que le agradecemos a nuestra hermana por compartirnos ese valioso testimonio que es de mucha fuerza y de inspiración para los hermanos que están ahí. Isidra
Mansueta. Dios te bendiga. Segundo alimento o pan espiritual para combatir la anemia espiritual es a nosotros alimentarnos ahora con la Santa Eucaristía, con el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Dice el Señor Jesucristo, San Juan capítulo 6, versículo 35. Y Jesús le dijo, yo soy el pan que da la vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre. Escuche esto, hermano mío. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero a veces uno come y uno queda como así insatisfecho, ¿no? Y usted dice, pero ¿qué es lo que pasa? Que yo como y como que quedo insatisfecho siempre. Entonces, así como nosotros necesitamos comernos una o dos o tres comidas físicas para nosotros poder alimentar este cuerpo físico, también el alma, el espíritu, necesita un alimento espiritual. Acuérdense que nosotros tenemos un alma espiritual, un alma sobrenatural, habitando en un cuerpo natural. Así como este cuerpo viene de la tierra, y así como este cuerpo necesita alimentarse con una comida física, así también nosotros que tenemos un alma sobrenatural, necesitamos alimentar esta vida espiritual. Necesitamos alimentar esta alma sobrenatural con una comida espiritual. Escuche bien. Entonces nosotros necesitamos lo que se llama la Santa Eucaristía. Cuando usted no se está alimentando con los sacramentos, usted se siente débil. Se encuentra muy débil. Y fácilmente usted va a seguir cayendo en el pecado. Va a seguir incurriendo en el pecado porque usted no se está alimentando de la mejor manera. Entonces, al usted no alimentarse al no alimentarse bien, usted entonces está débil, se siente con anemia espiritual. Entonces dice el Señor Jesucristo, el que viene a mí nunca tendrá hambre. O sea que esta comida te va a dar satisfacción. Esta comida te llena. Esta comida te satisface, te llena, te siente pleno. Alabado sea el Señor Jesucristo. Y el que cree en mí nunca tendrá sed. O sea que esta comida te sacia. Te sacia. Escuche bien, alabado sea el Señor Jesucristo. Tiene que entender esto. Tiene que entender esto porque, repito, a mí me ha funcionado. Y el Señor Jesucristo que lo estableció en su palabra es porque funciona. Muchas veces nosotros andamos por ahí a la carrera buscando sanación y liberación, pero no queremos hacer las cosas realmente como el Señor la ha establecido. Entonces, hermanos míos, sigue el Señor diciendo ahí en el versículo 48, hablando de esta comida espiritual, yo soy el pan que da la vida. Y vuelve y te repite, yo soy el pan que da la vida. Porque este alimento espiritual o este pan espiritual nos sirve a nosotros para alimentar nuestra vida espiritual. Escuche bien, te da la vida espiritual. Dice, los antepasados de ustedes comieron el maná en el desierto y a pesar de ello murieron. Entonces, si usted no se alimenta con este pan espiritual, es posible que usted experimente la muerte, hermano mío. Si usted no se alimenta con este pan espiritual, pero si usted se alimenta con este pan espiritual, usted tiene la vida. Pero yo hablo del pan que baja del cielo. Quien come de él no muere, te dice el Señor. Escuche bien, hermano mío. Escuche esto. Porque esto es poderoso, alabado sea el Señor. Quien come de él no muere. Alabado sea el Señor Jesucristo. Póngame atención aquí. ¿Por qué primero quisimos hablarte o enseñarte del primer pan o del primer alimento espiritual que es la confesión? Porque usted, si usted está en pecado, hermano mío, usted está muy débil. Y si usted está en pecado, por ende, usted no puede recibir la Sagrada Eucaristía, la comunión. Y te vamos a explicar ahorita el por qué. Escucha bien. Pero yo hablo del pan que baja del cielo. Quien come de él no muere. Yo soy, dice el Señor, ese pan vivo que ha bajado del cielo. El que come de este pan vivirá para siempre. Oiga bien. El pan que yo le daré es mi propia carne. Lo daré por la vida del mundo, dice el Señor Jesucristo. Escucha lo que sigue él diciendo aquí en el versículo 53. Jesús le dijo, les aseguro que si ustedes no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tienen vida, refiriéndose a esta vida espiritual. El Señor aquí se está refiriendo a esta vida espiritual. Entonces, hermano mío, vuelvo y sigo recalcando con esto que te dije. Así como usted necesita
una comida física, 2 comidas, 3 comidas, para usted poder sostener su cuerpo físico. También usted y yo necesitamos lo que se llama una comida, un pan espiritual, para usted y yo poder realmente alimentar esta vida espiritual. Por eso el Señor lo dice, Jesús le dijo, les aseguro que si ustedes no comen la carne del Hijo del Hombre y beben su sangre, no tendrán vida. Escuche bien, lo importante que es nosotros alimentarnos con el cuerpo y la sangre del Señor Jesucristo. Versículo 54. El que come mi carne y vive mi sangre tiene vida eterna, la vida eterna, esa vida sobrenatural. Y yo lo resucitaré en el día último, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Oiga bien. Y entonces él dice, el que come mi carne y bebe mi sangre vive unido a mí y yo vivo unido a él. El que me ha enviado, o sea, el Padre, tiene vida y yo vivo por él. Porque el Señor Jesucristo se alimentaba del Padre. El Señor Jesucristo se alimentaba del Padre. El Señor Jesucristo tenía una comunión con el Padre, una comunión muy íntima con el Padre. El Señor Jesucristo no hacía nada separado del Padre. Él todo estaba en comunión con el Padre. Entonces por eso él dice, el Padre que me ha enviado tiene vida y yo vivo por él. De la misma manera el que se alimenta de mí, vivirá por mí. O sea que cuando nosotros nos alimentamos del Señor Jesucristo, que es la vida, nosotros entonces también tenemos la vida. Vivirá por mí. Alabado sea el Señor Jesucristo. Él viene a vivir a nosotros. Hablo del pan que ha bajado del cielo. Este pan no es como el maná que comieron los antepasados de ustedes, que a pesar de haberlo comido murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Entonces, segundo alimento espiritual es nosotros alimentarnos con la Santa Eucaristía. Los 2 primeros alimentos que estamos contemplando, analizando, estudiando es la confesión y el segundo, la Santa Eucaristía. Ahora bien, escuchemos lo que nos dice el apóstol Pablo aquí en 1 Corintios, en el capítulo 11, versículo 27. Así pues, cualquiera que come del pan o bebe de la copa del Señor de manera indigna comete un pecado contra el cuerpo y la sangre del Señor Jesucristo. O sea que nosotros tenemos que prepararnos. No podemos tomar el cuerpo del Señor Jesucristo así a la ligerita. Tenemos que prepararnos, hermano mío. Por tanto, cada uno examine su propia conciencia antes de comer del pan y beber de la copa. O sea, usted hace un examen de conciencia. Usted analiza cómo usted está para poder acercarse realmente a tomar este alimento. No es cualquier cosa, créame, que usted está tomando. Es el cuerpo y la sangre del Señor Jesucristo. Entonces usted se examina, usted hace un buen examen de conciencia para ver cómo está usted. Porque dice el versículo 29, porque si come y bebe sin fijarte en que se trata del cuerpo del Señor, para tu propio castigo come y bebe. Por eso muchos de ustedes están enfermos y débiles. Y también algunos han muerto. O sea que si nosotros tomamos el cuerpo y la sangre del Señor Jesucristo así a la ligerita, sin tomar conciencia de qué es lo que estamos tomando, en vez de hacernos bien, no puede hacer mal, porque muchos están enfermos y muchos han muerto. Escuche bien. Y dice el versículo 31, si nos examinamos a nosotros mismos, el Señor no tendrá que castigarnos, examinar, un examen de conciencia. Aunque si el Señor no castiga es para que aprendamos y no seamos condenados con lo que son del mundo. Acuérdense que el mundo está condenado. Entonces, acuérdense que nosotros hemos venido enseñando que nosotros, al menos que no sea a través del dolor, a través del sufrimiento, nosotros no entramos a la obediencia. Por eso dice el versículo 32, aunque si el Señor nos castiga, es para que aprendamos. Muchos de nosotros, muchas veces necesitamos ese castigo, ese dolor, para poder aprender la lección. A muchos de nosotros, y esto nosotros lo hemos enseñado, el Señor nos ha pasado por el bautizo del fuego, pero no hemos aprendido la lección. Y como no hemos aprendido la lección, el Señor tiene que seguirnos pasando por el bautizo del fuego para que nosotros aprendamos la lección. Entonces, por eso aquí dice la palabra, aunque si el Señor nos castiga, es para que aprendamos. O sea, que hay una lección
en cada situación o en cada acontecimiento que a usted le pase, Dios te está queriendo decir algo. Lo que pasa es que hay personas que no, como todavía están viviendo en la carne, no agarran la seña y se viven quejando, porque como son niños en la fe, se viven quejando que por qué a mí, 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 por qué no al vecino. Entonces se pasa la vida que por qué a mí, que por qué a mí. Entonces no agarran la seña. ¿Por qué? Porque siguen siendo unos niños. Pero la realidad de esto, hermano mío, que eso que te está aconteciendo no es un accidente, no es una casualidad. Porque Dios que lo está permitiendo en tu vida es para tu propio bien. Dios te está corrigiendo. Dios te está reprendiendo para tu propio bien, para que no tengas que perderte y para que no seas condenado como los que son del mundo. Aunque si el Señor no castiga es para que aprendamos, o sea, que eso que el Señor está permitiendo en tu vida porque Dios quiere que tú aprendas algo. Entonces, aún esto en tu vida, y en vez de estar quejándote allí, que por qué a mí, que por qué a mí, por qué a mí, por qué a mí, por qué a mí, dice, Señor, ¿qué es lo que tú me quieres decir a través de esto? Señor, ¿qué tú quieres que yo aprenda a través de esta situación que tú estás permitiendo en mi familia, en mi hijo, en mi esposa, en mi esposo? ¿Cuál es la lección que tú quieres que yo aprenda? Porque algo quiere el Señor que tú aprendas, créalo. Porque cuando a un hijo de Dios le acontece una situación, no es un accidente ni es una casualidad. Es porque Dios la está permitiendo. Y Dios que la está permitiendo en tu vida es porque Dios quiere que tú aprendas algo. Para que no seas condenado como lo que son del mundo. Aunque si el Señor no castiga es para que aprendamos y no seamos condenados con lo que son del mundo. Entonces el Señor constantemente me está corrigiendo, me está reprendiendo, porque Él nos ama. Alabado sea el Señor Jesucristo. Escuche bien. Entonces, hermano mío, por favor, estamos nosotros enseñando esta noche en este espacio, cambiando vida con la palabra de Dios y con el poder del Espíritu Santo, bajo la conferencia 5 alimentos espirituales o 5 panes espirituales para combatir la anemia espiritual. Va a ser aquí una breve pausa. Comparta por favor el video para que muchos hermanos se nos unan, para que podamos seguir creciendo en la fe. Aquí está el Señor. Él sana todo tipo de enfermedad. Cáncer, sida. No hay nada imposible para Él sanarlo. Míralo tú mismo. Tócalo. Y Él te sanará. Aquí está el Señor, Aquel que su vida dio. por tu salvación. Aquí está el Señor, Él te quiere hoy sanar, siéntelo. Él te quiere sanar, pero tiene que confesarte, Está el Señor. tiene que alimentarte En ese pedazo de pan. con estos 5 alimentos espirituales Aquí está para combatir la anemia espiritual. Quiero saludar y bendecir a una de mis hijas espirituales, Julissa Soto, por allá por Morristown, Tennessee. Saludo a mi hijo espiritual, a Ronnie, tu hijo, tu esposo, a Ronnie. Neri García, Dios te bendiga. Dios te bendiga, Neri García. Aquí está, refiriéndose a la Santa Eucaristía. El Señor. 5 alimentos espirituales para combatir la anemia espiritual. Aquí está el Señor Jesús. Tócalo con fe y sanará. Vamos a seguir, mis queridos hermanos, compartiendo esta conferencia que yo sé que va a ser de gran bendición y de gran crecimiento espiritual para nuestras vidas, para nosotros creernos esto y entrar lo que se llama cierto grado de crecimiento, de santidad, para que nosotros sigamos avanzando por este desierto y entremos a la tierra prometida, que es el lugar de la bendición. Alabado sea el Señor Jesucristo. Ya vimos el primer alimento espiritual, que es la confesión, el segundo alimento espiritual, que es la Santa Eucaristía, y ahora vamos a ver el tercer alimento espiritual, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios. Muchos hermanos están muy debiluchos, porque solamente viven buscando cositas, pero no se están alimentando de una manera adecuada o están alimentándose con comida chatarra.
Y cuando le estoy hablando de comida y alimentándose, no le estoy hablando de comida física. Le estoy hablando de comidas espirituales. Por eso muchos de ustedes están muy debiluchos. Alabado sea el Señor Jesucristo. Tercer alimento o pan espiritual es la palabra de Dios. La palabra de Dios. Escuche bien, la palabra de Dios. La palabra de Dios. Déjeme hacer una corrección aquí, porque cuando te hablé de los sacramentos, tanto la confesión como la Eucaristía es el primer alimento. El primer alimento, la confesión, segundo alimento, ¿no? Porque estamos hablando de la confesión, estamos hablando de los sacramentos, porque los sacramentos, ¿verdad? Pero dentro de los sacramentos nosotros incluimos la confesión y la Eucaristía. El primer alimento, alimentarte con los sacramentos. Primer alimento, alimentarte con los sacramentos. Y dentro de los sacramentos, nosotros entonces citamos la confesión y la Santa Eucaristía. Segundo alimento espiritual, la palabra de Dios. Acompáñeme por favor de una vez al Evangelio según San Mateo, capítulo 4, versículo 3. Evangelio según San Mateo, capítulo 4, versículo 23. Y acuérdense que aquí en este contexto el Señor Jesucristo está en el desierto. El diablo se le acercó entonces a Jesús para ponerlo a prueba. Constantemente tú sabes que Satanás, que Dios lo reprenda, es el engañador. Y el trabajo de Satanás es engañarte. A como dé lugar, él te va a tratar de engañar. Él va a tratar de sacarte de la gracia. Y Satanás te va a presentar lo que tenga que presentarte para sacarte de la gracia. Si tú te gusta el alcohol, Satanás te va a ofrecer alcohol. Si tú tienes cierta debilidad con los deseos de la carne, Satanás te va a presentar ciertas cosas que te gustan para entonces sacarte de la gracia. Si te gusta el dinero, de una manera u otra, él se va a encargar de que tú estés atrapado en el dinero. Y así sucesivamente. Escucha esto, por favor. Entonces, hermano mío, tenemos que entender esto, por favor, escucha. Porque siempre el hombre es tentado en la fama, en el placer, en el poder. Esas fueron las mismas tentaciones que él le ofreció allá a Adán y a Eva en el jardín del Edén. Fueron las mismas tentaciones que le ofreció al Señor Jesucristo. Con el Señor Jesucristo no le funcionó. Y son las mismas tentaciones que él te va a ofrecer a ti y me va a ofrecer a mí. Escucha bien, porque el hombre es tentado en una de estas tres áreas, en el placer. Y cuando te hablo de placer, te estoy hablando de sexo, comida, fiesta, diversiones, placer, todo lo que conlleva el placer. Satanás siempre va a presentarte el placer si una de tus debilidades es el placer. Si tu debilidad es el dinero, Satanás te va a ofrecer dinero. Créeme, lo que él te va a ofrecer dinero. Y te va a ofrecer fama, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces el Señor Jesucristo que está en el desierto, porque ahora el Señor Jesucristo tenía que ser probado. Acuérdense que cuando Juan el Bautista lo bautiza, se escucharon esa voz, se escuchó la voz del Padre que dijo: este es mi Hijo amado, mi predilecto, en el que me complazco. Entonces al Señor Jesucristo ahora lo iban a probar y el Espíritu Santo lo lleva al desierto. El Señor Jesucristo estuvo allí 40 días y 40 noches en ayuno y oración. Y entonces se le acercó el tentador y le dijo: si de veras eres hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en panes. O sea, el Señor Jesucristo tenía hambre. Créalo, tenía una necesidad física. Tenía una necesidad física. Y Satanás no conoce. Escucha esto, porque Satanás te conoce a ti, me conoce a mí. Satanás sabe cuál es tu debilidad. Satanás sabe por dónde te puede agarrar. Él te conoce. Y entonces Satanás sabía que el Señor Jesucristo tenía una necesidad física y era que tenía hambre. 40 días en ayuno y oración. Y claro está, para ti y para mí, vamos a decirlo así, quizás no era una tentación, porque tú y yo no tenemos el poder de convertir las piedras en panes. Pero el Señor Jesucristo, créeme, que él sí que tenía el poder para realmente convertirlo en panes. Escucha esto. Y entonces el tentador se le va a acercar y le dice: si de veras eres hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en panes. Pero Jesús le contestó: la Escritura dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por eso muchos de ustedes están muy débiles y constantemente están incurriendo en el pecado. Porque usted está comiendo comida chatarra. Y cuando te hablo de comer comida chatarra, es que a lo mejor tú te estás alimentando de un hombre, alimentándote de un predicador.
y sigue detrás de un predicador, y sigue detrás de los predicadores, y sigue detrás de los predicadores. Tienes que alimentarte con la palabra de Dios. Entonces tú lo que estás comiendo es comida chatarra. Imagínate, si te alimentas conmigo, si te alimentas de mí, te va a envenenar. Porque yo soy pecador, hermano mío. Usted tiene que alimentarse con la palabra de Dios. Entonces, también quiero señalarte aquí que para cada tentación o cada situación que se nos presenta a nosotros en la vida, la palabra de Dios nos da una solución, nos da una respuesta, nos da una salida. Porque cuando el demonio le dice aquí, si de veras eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan, ahí se presentó la tentación. Y entonces el Señor le saca la palabra de Dios. Y le dice, la Escritura dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino también de toda palabra que sale de los labios de Dios. O sea que usted se alimenta ahora con la palabra de Dios. Usted tiene que alimentarse con la palabra de Dios. Cuando usted vive constantemente alimentándose con la palabra de Dios, comiendo palabra de Dios, comiendo Biblia, alimentándose con la palabra de Dios, usted ahora va a experimentar en su vida un crecimiento. Porque la palabra te va a dar el crecimiento. Usted también va a experimentar en su vida lo que se llama una transformación, porque la palabra te transforma. Acuérdese que la palabra de Dios es viva y eficaz. Y aparte de eso, la palabra de Dios te va a capacitar, también te capacita para toda clase de obra buena. También te va a capacitar la palabra de Dios. Y aparte de eso, también la palabra de Dios, para cada situación que se te presente en la vida, ahora tú no te vas a estar ahogando, ni te va a estar volviéndote loco ni loca. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios te va a dar una solución, una salida a cada situación que se te presente en la vida. La Escritura dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino también de toda palabra que sale de los labios de Dios. Y el problema de nosotros es que nosotros todavía somos demasiado carnales. ¿Cómo así, hermano? Explíqueme eso, porque eso me gustó. Sí, que nos preocupamos todavía demasiado por la comida, por el pan, por la comida física. No se preocupen ustedes, dice el Señor, por lo que van a comer. No vale más la vida que la ropa, dice el Señor. Entonces, ¿por qué te preocupa tanto? Porque sigues siendo un carnal. Entonces te preocupa demasiado por las cosas terrenales. Entonces tienes que empezar a alimentarte con este pan espiritual para que entonces tú puedas combatir la anemia espiritual. Escucha lo que dice el primer Papa o el Espíritu Santo a través del primer Papa, el apóstol Pedro, hablándonos de esta comida espiritual en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2, porque te dije ahorita que este pan espiritual nos da el crecimiento. Hay personas que lamentablemente siguen siendo unos niños en la fe, siguen con envidia, siguen con celo, por todo se queja. Si el vecino Dios lo bendijo, ya ellos se están volviendo locos, porque entonces siguen siendo unos niños en la fe y por cualquier cosita viven en un tiquitiqui y se están matando. Ese es el que es un niño en la fe, el que nunca creció, el que está pendiente al otro. Usted no tiene que estar pendiente al otro. Alabado sea el Señor Jesucristo. Entonces, oiga lo que nos dice el primer Papa, aquí hablándonos de este pan espiritual, en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 2. Deseen como niños recién nacidos la leche de la palabra no adulterada, para que por ella crezcan para la salvación. Lamentablemente hay personas que no crecen. Usted dice, pero ¿qué es lo que ha pasado con este hermanito que se quedó apetadito? Mira, se quedó apetado. ¿Qué fue lo que le dio? No creció nunca. Siempre fue un niño. Siempre vivió con odio, con envidia, con celo. Nunca creció. ¿Por qué? Porque no se alimentó con este pan espiritual. Lo que comida era comida chatarra. Vivía pendiente de los hombres. No viva pendiente a nadie, hermano mío. Eso lo atrasa a usted. Porque en el momento que yo me enfoque en otra persona, voy a empezar a decirme, no, porque este es más que yo, o yo soy más que él, y voy a empezar, hermano mío, realmente, eso no atrasa, eso a nosotros no atrasa. Siempre habrán personas mayores que nosotros, que van a estar por encima de nosotros, y siempre van a haber personas que están por debajo de nosotros. Entonces, nosotros no nos podemos comparar. Cada persona es única en la vida, es única en la vida. Es única en la vida. Escuche esto, cada persona, y con esto es el Espíritu que le está hablando aquí a alguien. Nosotros somos únicos en la vida. Dios te hizo única, mujer, a ti.
tú eres única. Tú eres único. Incluso hay gemelos que son gemelos, hay mellizos que son mellizos y se parecen tanto que usted dice, pero que yo no sé cuál es el uno y cuál es el otro, que nada más la mamá lo puede distinguir. Y a la hora de usted de tomarle las huellas digitales, usted va a ver que son diferentes. Porque Dios te creó único. Entonces no tiene que compararte con nadie. No tiene que compararte con nadie. No te compares con nadie. No te pendiente a nadie. No te alimente con comida chatarra. Aliméntese con este pan espiritual para que pueda crecer. Para que dejemos de ser niños en la fe. Escuche esto. Por eso entonces el mismo Espíritu Santo nos dice a través del primer Papa, deseen como niños recién nacidos, la leche de la palabra no adulterada. Y ya nosotros hemos explicado este texto y lo vamos a seguir explicando. Por ejemplo, ¿cuál es la palabra adulterada? ¿Cuál es la palabra que tiene levadura? Cuando usted se la acomoda a la gente, cuando usted saca la palabra de su contexto, entonces esa palabra va adulterada y esa palabra no le da el crecimiento a la gente. ¿Por qué? Porque tú le estás dando a la gente lo que la gente quiere oír. Incluso nosotros vamos a ver en esta semana, en una de las conferencias, creo que es el martes, el Señor dice, consuelen a mi gente, háblenle al corazón. Entonces hoy en día nosotros vemos mucho esto, de que hoy en día se le habla a la gente a las emociones, y por eso la gente no crece, porque se le habla a las emociones, y se le da al otro lo que el otro quiere oír, y nada más se habla de sanación y de liberación. Entonces eso queda todo en las emociones, y por eso la gente vive con el mismo sufrimiento. Pero cuando tú consuelas a la gente, consuele a mi gente, a mi pueblo, dice el Señor, háblenle al corazón, no a las emociones. Entonces la palabra de Dios le va a mostrar su realidad. Y entonces la gente va a entrar en un crecimiento. Deseen como niños recién nacidos la leche de la palabra no adulterada, para que por ella crezcan para salvación. Por ejemplo, una madre tiene un niño pequeño. Este niño tiene 3 meses. Y la madre compra leche. Pero ella, para rendir a la leche, le mete agua. Imagínense, una botella de agua y ella hace 10 botellas de leche con esa botellita. Y ella está alimentando a su niño. Pero ella cree que lo está alimentando. Y ella ve que el niño no se desarrolla. ¿Pero qué es lo que está pasando? Que el niño, pero que le está dando agua, no lo está alimentando con leche. Lo mismo pasa con nosotros cuando no nos alimentamos en este pan espiritual. No crecemos. No crecemos. Lamentablemente no crecemos. Entonces, aquí hay 2 problemas, mira. Y no quiero exagerar realmente. Y no quiero tampoco que te me vaya a sentir mal. Pero aquí hay 2 problemas, mira. El protestante estudia la Biblia, pero la saca de contexto. La saca de su contexto. El protestante. Pero entonces el católico no estudia la palabra. Entonces, como quiera hay un problema. Que aquí hay un dilema tremendo. Porque entonces el protestante, tú lo ves con ese afán estudiando la palabra de Dios, pero entonces no la sabe interpretar porque la saca de contexto. Entonces tiene un rebú en su cabeza. Y entonces el católico es que no le estudia. Entonces. Y el católico es un niño ahí en la fe. Siempre está ahí, agüevado, embelesado. Porque pues, entonces no estudia la leche y siempre se queda ahí amemado. No se desarrolla. Siempre un niño. Con envidia, con celo, etcétera, etcétera, etcétera. Deseen como niños recién nacidos la leche de la palabra de Dios no adulterada, para que por ella crezcan para salvación. Entonces, hermano mío, usted tiene que alimentarse con la palabra de Dios. Vamos a seguir abundando un poquito y vámonos ahora a Proverbio, en este segundo alimento espiritual, para nosotros combatir la anemia espiritual. Acompáñame por favor aquí a Proverbio para ver lo que nos dice aquí el autor o el Espíritu Santo a través del libro de los Proverbios, capítulo 4, versículo 20. Proverbio, capítulo 4, versículo 20. Y diga conmigo, alabado sea el nombre poderoso del Señor. Proverbio, capítulo 4, versículo 20. Escuche lo que dice el Espíritu Santo aquí a través del autor de Proverbio, hablando de este alimento espiritual. Atiende a mis palabras, hijo mío. Préstale atención. Entonces, por algo dice el Espíritu Santo esto. Atiende a mis palabras, hijo mío. Préstale atención. Jamás la pierda de vista. Grábatela en la mente. Ellas dan vida
y salud. Esto me vuela a mí la cabeza. Cuando yo agarro esto me vuela la cabeza. Entonces, cuando yo veo esto, yo lo que quiero, yo sinceramente, yo en el espíritu como que me inquieto, porque entonces yo lo que veo a la gente aquí detrás de los predicadores, y atrás de los sacerdotes, y atrás de los predicadores, y atrás de los sacerdotes, y que sanación y liberación, y nada más hablan de sanación y liberación, pero entonces el Señor dice aquí, que le ponga atención a la palabra, que te alimenten con este pan espiritual. Eso es lo que dice aquí la palabra del Espíritu Santo. Por eso dice, atiende a mis palabras, hijo mío. Y nos lo dice así con esa ternura. Préstale atención, jamás la pierda de vista. Grábatela en la mente, porque cuando usted se la graba en la mente y usted la vive rumiando y meditando, que esto era lo que la Madre de la Santísima Virgen María hacía, esa palabra se hace vida en tu vida. Y ahorita vimos cómo la palabra de Dios nos daba el crecimiento. Primera de Pedro 2:2. Ahora vemos cómo esta palabra nos sana. La palabra es sanadora. Ella dan vida y salud a todo el que la haya. Entonces, cuando yo veo a estos hermanitos corriendo para arriba y para abajo atrás de un predicador, es que Dios no ha hallado la palabra de Dios todavía. No la ha encontrado. No la ha encontrado todavía. Ni la va a encontrar. Ese está como un pez en nevera detrás de los hombres, con los ojos así brotados, pero no ve ni papa. Entonces, hermano mío, aquí la palabra de Dios nos dice a nosotros, cuando nosotros nos alimentamos con la palabra de Dios, que ella nos dan la vida y nos dan la salud a todo aquel que la haya. Por ejemplo, una persona que está enfermo, ¿cómo está? Está débil. Está tirado allí en una cama, está débil. Pero cuando tú te alimentas con la palabra de Dios, la palabra de Dios te transforma. La palabra de Dios te da vida. La palabra de Dios te libera. La palabra de Dios te sana, te da el crecimiento. Pero todo aquel que la haya y todo aquel que no la pierde de vista y todo aquel que se la graba en su mente, entonces esta palabra de Dios realmente, hermano mío, hace tantas cosas en nuestras vidas. Créelo, créelo. Y por eso entonces, ¿qué es que el Espíritu Santo nos va a decir a través de Oseas 4:6? Mi pueblo perecerá por falta de conocimiento. Entonces, cuando un hermano no se está alimentando debidamente, que no está recibiendo estos nutrientes, hermano mío, se le puede meter una anemia espiritual, una anemia tan grande, que hasta esa anemia puede matarlo. Y eso es lo que la palabra de Dios te dice. Mi pueblo perecerá porque no tiene el conocimiento. ¿El conocimiento de qué? De la palabra de Dios. Porque no se está alimentando de una manera debidamente. No se está realmente nutriendo, hermano mío, de la palabra de Dios. Mira, esta conferencia nos va a ayudar a nosotros bastante, porque yo sé que ya muchos de ustedes no van a seguir corriendo detrás de los hombres por ahí. Alabado sea el Señor. Esto es tremendo, alabado sea el Señor Jesucristo. Tercer alimento espiritual para combatir la anemia espiritual. Quise iniciar con la confesión, porque cuando una persona está en pecado, que está muy débil, que está dócil para seguir pecando, esta persona no tiene deseo por nada de las cosas espirituales. Esta persona se va de la iglesia, se esconde, vive escondido, se va de la iglesia, no puede recibir la comunión, no tiene deseo de agarrar la Biblia, mucho menos deseo tiene de orar. O sea que un alimento realmente, si no te alimenta, hermano mío, con estos alimentos, esto te puede a ti realmente, y lo voy a decir así, te puede desgraciar la vida esto. Esto te puede llevar realmente al sepulcro, porque ¿qué es lo que dice la palabra por allá, por Efesios capítulo 2? Antes usted estaba muerto en sus delitos y pecados. Entonces, hermano mío, usted tiene que saber con qué usted se va a alimentar. Alabado sea el Señor Jesucristo. Tercer alimento espiritual para combatir la anemia espiritual, la oración. La oración. La oración. La oración. Una persona que no lleve una vida profunda de oración no va a producir poder en su vida. No puede producir poder. Tanto alboroto que uno ve hoy en día, el hombre queriendo hacer cosas en la carne. Y tanta cosa que uno ve. Y claro, el que no es espiritual no puede ver esto nada. No lo puede ver. Pero el hombre espiritual se da cuenta cómo el hombre hoy en día quiere hacer tanta cosa en la carne. Pregúntele a un hombre de esos carnales y sensuales para que usted vea el sufrimiento que lleva. Quizás si se sinceriza con usted, él sabe que todavía no tiene a Dios en su corazón.
que todavía está cogiendo una lucha enorme. Y él sabe el sufrimiento, pero como vivimos de las apariencias, te va a demostrar otra cosa. Porque te va a querer mostrar que está haciendo las cosas en su fuerza. Y te va a decir que ese es el poder de Dios. Entonces, este tercer alimento es la oración. Cuando nosotros oramos, nosotros producimos poder. Cuando no oramos, estamos débiles. Escuche bien. Y esto es algo que el mismo Señor Jesucristo nos lo va a mostrar a nosotros. Acompáñeme por favor a San Lucas, capítulo 22, versículo 39. Evangelio según San Lucas, capítulo 22, versículo 39. 5 alimentos espirituales para nosotros combatir la anemia espiritual. Evangelio según San Lucas, capítulo 22, versículo 39. Póngame atención aquí, por favor. Dice la palabra. Luego Jesús salió y según su costumbre se fue al monte de los olivos y los discípulos lo siguieron. Al llegar al lugar le dijo, oren para que no caigan en tentación. Te dije ahorita que el trabajo del demonio, el demonio te vive acechando. El demonio vivía acechando a Job. Y el demonio se paraba así en la esquina y nada más decía, ay pajarito, si yo te agarro. Ay, si Dios te quitara esa protección que Dios te tiene, porque Dios tiene una protección para los hijos de él. Y Satanás vivía acechando a Job. Escuche esto, porque Job era un hombre santo, pero Satanás no podía acercarse a él. Y un día en una de esas correrías, que todos los servidores se presentaron delante de la presencia del Señor, el Señor le pregunta a Satanás, ¿de dónde está? Porque Dios también está, oye esto, Satanás está acechando a Job, pero el Señor está acechando a Satanás. Y el Señor sabe que Satanás está mirando a Job. Porque Dios lo sabe, él es el Todopoderoso. Y Dios le pregunta, ¿de dónde viene? Oye, Dios, el Señor haciéndose loco. ¿De dónde viene? A ver con qué le va a saltar, a ver con qué parada Satanás le va a saltar. Y le dice el Señor, porque el Señor que sabe que Satanás está vigilando a Job. ¿Tú te has fijado en mi siervo Job? Le dice, no, pero es verdad que el Señor tiene sentido del humor, sí. Porque el Señor sabe lo que le está hablando. ¿Tú te has fijado en mi siervo Job? Y dice Satanás, sí, yo me he fijado. Y lo estoy acechando también. Para devorarlo como un león rugiente. Pero que tú tienes una protección, yo no puedo acercarme a él, nada. Pero quítale esa protección para que tú veas cómo yo te lo como así en un 2x3, me lo como. Dice el Señor, pues está bien, le voy a quitar la protección. Haz con él lo que tú quieras, menos no me le quite la vida. Le mató los hijos, le mató, todo le quitó. Y Job ahí fiel al Señor. Escucha esto. Fiel al Señor ahí. Porque acuérdense que al hombre le llegan todos los tiempos. Voy a decir esto aquí porque quiero poner algo, el Señor está poniendo algo en mi corazón para que usted vea lo importante que es que un hombre tenga una mujer de Dios y no una mujer sensual, carnal y lujuriosa. Porque la mujer tanto puede atrasar al hombre o ser su perdición o también ser su salvación. Porque entonces la mujer de Job, que era una cabezona, le dice, oye, pero mira todo lo que te ha pasado, ¿por qué tú no maldices a tu Dios y te mueres? Oye, esa era una mujer tremenda esa. Y le dice Job, no seas necia. le dice Job, no seas necia. Y cállate. Porque si nosotros recibimos del Señor lo bueno, ¿por qué no podemos recibir lo malo también? Y dice que en nada pecó Job con el Señor. Y vuelve Satanás y otra vez le dice, oye, tú realmente me diste el permiso, pero que sea un permiso que pero déjame tocarlo en la piel. Déjame tocarlo, dice el Señor, pues está bien, tócalo, pero no me le quite la vida. Oye, hermano mío, eso es para que usted vea lo importante que es que el hombre haga una buena elección con una mujer santa, una mujer de Dios. Porque al hombre le llegan todos los tiempos. Alabado sea el Señor Jesucristo. Entonces, hermano mío, cuando el Señor le dice aquí en el versículo 39,
Oren. En el versículo 39 dice la palabra de Dios aquí. Luego Jesús salió y según su costumbre se fue al monte de los olivos y le dijo, al llegar al lugar, ¿dónde que estoy? Estoy aquí, como que me perdí aquí, sí, aquí, versículo 39. Al llegar al lugar le dijo, oren para que no caigan en tentación. O sea, cuando nosotros oramos, en la oración nosotros recibimos poder. Recibimos poder. Escuche bien, recibimos poder. Entonces, cuando una gente deja de orar, está débil. Acuérdense que llevamos una guerra, el espíritu con la carne y la carne con el espíritu. Gálatas capítulo 5, versículo 16. La carne desea una cosa, el espíritu desea otra. Entonces, cuando el hombre no ora, espiritualmente está débil, tiene una anemia espiritual tremenda, y entonces la carne está fuerte. Y a la carne estar fuerte, este hombre entonces constantemente está cayendo en el pecado, porque es un hombre que está siendo controlado por la carne. Por la carne. Escucha esto, por favor, te estoy revelando algo. Porque entonces espiritualmente está muy débil. Se está alimentando con una comida chatarra y espiritualmente es un cadáver. Y por eso el Señor le dice, oren para que no caigan en tentación. O sea, cuando nosotros oramos, entonces usted y yo nos estamos alimentando con este alimento, con este pan espiritual que es la oración. Y al nosotros alimentarnos, la vida espiritual está fuerte y la carne entonces está débil. Entonces usted ya no es un hombre que se está dejando controlar por la carne. Entonces cada vez que Satanás viene y te presenta la tentación, tú espiritualmente estás fuerte porque tú te estás alimentando de una manera adecuada. Oren para que no caigan en tentación. ¿Por qué? Porque la carne es débil, hermano mío. En esta carne no hay nada bueno. Por eso dice el apóstol por allá, Romanos capítulo 7, versículo 18, porque yo sé que a saber en mi carne no mora el bien. Escuche bien. Entonces el Señor le dice aquí, oren para que no caigan en tentación. Se alejó de ellos como a una distancia de un tiro de piedra y se puso de rodillas a orar. El Señor que ya está aquí entrando en su pasión. Escuche bien, ya le está entrando en su pasión. El Señor incluso él mismo, humanamente, él se siente débil. Como hombre se siente débil. Porque tenemos que saber que el Señor Jesucristo verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Y como hombre, él se sentía débil. Y dijo, Padre, si quieres, líbrame de este trago amargo, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. En esto se le apareció un ángel del cielo para darle fuerza. Aleluya. Entonces quiere decir que el Señor estaba humanamente, como hombre, estaba débil. Escuche bien, hermano mío. Porque usted tiene que saber que a veces cuando nosotros estamos pasando por alguna prueba, nosotros nos angustiamos. Y al estar angustiados nos sentimos débil. Entonces esos son momentos muy peligrosos. Pero el Señor es realmente, ahí fue cuando él más se abandonó a la oración. Y dice la palabra que vino un ángel del cielo para darle fuerza, lo fortaleció. Aleluya. O sea que cuando usted y yo nos alimentamos con este pan o este alimento espiritual, la oración, nosotros recibimos fuerza del cielo. Aleluya. Escuche bien. En eso se le apareció un ángel del cielo para darle fuerza y en medio de su gran sufrimiento, Jesús oraba aún más intensamente. Mire, aquí entra lo que se llama la guerra, la carne. Incluso usted sabe que cada vez que uno ora, hay días que uno no tiene deseo de orar y usted lo sabe. Y si usted solamente se va a ir a la oración porque usted tiene deseo, todavía usted realmente, si se pudiera así, usted no ha hecho un hábito de oración. Usted tiene que irse a la oración por fe. Por fe usted tiene que orar. Por fe. No es porque usted no tenga deseo o porque tiene o porque usted no sienta la presencia de Dios. Usted va a hacer un hábito de oración. Y este hábito de oración, hermano mío, no se desarrolla de un día para otro. Créalo, que no se desarrolla de un día para otro. Escuche bien. Y entonces el Señor, en medio de ese sufrimiento, que se sentía débil, el ángel viene y le da fuerza, le imparte fuerza a través de la oración, y entonces el Señor oraba aún más intensamente y el sudor caía a la tierra como grande gota de sangre. Cuando se levantó de la oración, fue a donde estaban los discípulos y lo encontró dormidos, vencidos por la tristeza. A esto lo venció la tristeza. Estos tenían una anemia espiritual tremendo, la tristeza. Y quiero enlazar algo aquí con el quinto alimento ahorita, que lo vamos a ver al final,
que el quinto alimento es la alegría, porque hay que tener cuenta, hermano mío, con la tristeza. La tristeza, porque la tristeza eso es tremendo. Una persona triste, hermano mío, tiene una anemia espiritual tremenda. Una persona triste fácilmente puede caer en la depresión. Y si cae en la depresión, fácilmente ahorita viene el demonio y le dice, quítate la vida. Tú estás viviendo una vida miserable, ahórcate, mátate, date un tiro, bebe veneno. Y fácilmente esta persona hace algo, hermano, porque hay que tener cuenta con la tristeza. Escuche, hermano mío, entonces eso es peligroso. Y acuérdese que la tristeza, eso no viene de Dios. Entonces hay que tener cuenta cuando nosotros estamos pasando por momentos de prueba, si estamos muy tristes. Ese es el momento cuando usted más tiene que orar. Y entonces los discípulos se dejaron vencer por la tristeza y ya usted sabe, se cayeron allí. Fragatán. Le dijo, ¿por qué están durmiendo? Levántense y oren para que no caigan en tentación. Vuelve y le dice, oye bien, para que no caigan en tentación. Alabado sea el Señor. Y entonces por allá, ya él le dice allá que la carne es débil, pero que el espíritu es animoso. Entonces usted tiene que alimentarse con estos alimentos espirituales si usted quiere tener una vida espiritual exitosa. Y repito, te estoy dando algo o te estoy tratando de alimentar con algo que es con la misma comida que yo he venido alimentándome en estos 21 años. Y a mí me ha funcionado. Me ha funcionado. Y como a mí me ha funcionado, yo quiero que usted aplique esto a su vida para que también a usted le funcione. Escuche bien, hermano mío, porque te estoy enseñando un corazón tierno, con un corazón de padre. Vimos que el primer alimento es la confesión, o sea, los sacramentos, alimentándonos con los sacramentos, y vimos ahí la confesión, y ya te expliqué el porqué de la confesión. Luego te expliqué de la Santa Eucaristía, te expliqué el segundo alimento, la palabra de Dios, el tercero, la oración, y el cuarto, mantenernos llenos del Espíritu Santo. Mantenernos llenos del Espíritu Santo y caminar en el poder del Espíritu Santo. Y quiero que me ponga atención aquí, porque esto es muy importante. Porque hoy en día lo que más uno ve son gente caminando en la carne, alabado sea el Señor. Todavía hay gente con envidia, con celos. Y usted sabe que una gente que muestra envidia y celos es una persona que está caminando en la carne. Gálatas 5:19. Es una persona que está caminando en la carne. Una gente que camine con celos, con raíz de amargura, falta de perdón, envidia. Es una persona que está caminando en la carne y por ende está mostrando las obras de la carne. Entonces el cuarto alimento es nosotros mantenernos llenos y caminar en el poder del Espíritu Santo. Y ya esto lo vimos porque recientemente nosotros tocamos este tópico, recientemente que el Señor vivió toda su vida en el poder sobrenatural del Espíritu Santo. Escuche lo que dice San Lucas aquí en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 8. San Lucas, capítulo 1, versículo 8, hablando de este cuarto alimento o este pan espiritual para nosotros combatir la anemia espiritual. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 8, dice, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre ustedes y me serán mis testigos. Recibirán poder. Esto se conoce como el dunami, dinamita, ese poder. Alabado sea el Señor Jesucristo. Yo siempre le he dicho a ustedes que este es el tiempo que más se habla del Espíritu Santo. Pero usted ve que la gente no tiene ese poder, ese dunami. Y usted ve a la gente que hablan del Espíritu Santo, los labios para afuera, y del Espíritu Santo, los labios para afuera, y del Espíritu Santo. Pero usted no le ve el dunami, la chequiná, la dinamita, ese poder no se manifiesta en la asamblea. Claro, el Señor siempre va a hacer algo, ¿verdad? Porque no va a dejar su palabra botada. Pero usted ve que la gente le carece de este poder, de este dunami, de esta dinamita, Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre ustedes y serán mis testigos. Entonces una persona que está lleno del Espíritu Santo, que camina en el poder sobrenatural del Espíritu Santo, es una persona, hermano mío, que se está alimentando bien, que no tiene anemia espiritual. No es una persona que se está dejando controlar por la carne. Es una persona que va a mostrar el fruto del Espíritu. Y recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y me serán mis testigos. El testigo.
¿cuál es el testigo? El testigo es aquel que puede mostrar una evidencia delante de un juez. Es un testigo. Es una persona que puede contar lo que presenció, lo que vio, lo que escuchó. Entonces nosotros, ahora llenos del Espíritu Santo no hace testigo. Entonces, ¿cuál es la evidencia que ahora usted y yo vamos a presentar? Que usted y yo prediquemos. No, esa no es ninguna evidencia. Que usted y yo hablemos de Dios. O que hablemos tanto del Espíritu Santo. No, tampoco, porque acuérdense que el demonio le predicó al Señor Jesucristo en el desierto. Y le predicó del Salmo 91. Porque Cristo está, dice el demonio. Si no es el fruto. Pero usted sabe que el demonio no presentó el fruto. El amor, la alegría, la paz. No lo presentó. Entonces usted y yo ahora como testigos tenemos una evidencia que presentarle al mundo, que es el fruto del Espíritu. El amor, la alegría, la paz, dominio propio, comprensión de los demás, fidelidad, paciencia, dominio propio. Entonces usted y yo ahora vamos a presentar este fruto. ¿Por qué? Porque usted y yo ahora estamos llenos del poder sobrenatural del Espíritu Santo, caminamos en el poder sobrenatural del Espíritu Santo y por ende el Espíritu Santo está produciendo en usted y en mí esta evidencia, este fruto. Y ahora cuando usted salga allá afuera, en el trabajo, en la parroquia, donde sea, donde usted esté, usted ahora le va a presentar a la persona esta evidencia, porque usted se ha convertido en un testigo. El amor, la alegría, la paz. Por ejemplo, yo no sé. Digo, yo sí sé. Porque no es que yo no sé, yo sí sé. Pero usted va a la misma parroquia y usted va a la gente con un sufrimiento allí y un sufrimiento. Por ejemplo, la Eucaristía es una fiesta, esa es la fiesta del Señor. Y usted va a la gente en la misma Eucaristía con un dolor y un sufrimiento. Entonces, ¿cómo es posible que usted vaya a una fiesta, a un banquete con tanto dolor, con tanto sufrimiento? Hermano, alégrese. Usted está en un banquete. Usted está en la fiesta de la fiesta, la Santa Eucaristía. Pero claro está, si no estamos llenos del Espíritu Santo y si no estamos viviendo la vida en el Espíritu Santo, no podemos estar alegres porque usted sabe que usted y yo no producimos alegría. Entonces ese es el problema. Y si usted quiere, digo, yo no sé si usted está viviendo la vida en el Espíritu para que usted entonces vaya a su parroquia y usted más o menos, y claro, no es para estarle llevándole la vida a nadie tampoco, sino que usted empiece a ver la gente, si usted se desplace así, usted empiece a ver la gente, para ver si usted puede lograr verle la alegría a la gente realmente, verle el gozo, la paz. Pero la gente vive en un sufrimiento, eso es tremendo. Entonces, hermano mío, por eso la palabra de Dios nos dice aquí en Efesios, en el capítulo 1, versículo 18, no se embriaguen con alcohol donde hay desenfreno, mas sean llenos del Espíritu Santo. Entonces la palabra nos manda a llenarnos del Espíritu Santo. Escuche bien, Efesios capítulo 5, versículo 18, nos manda a llenarnos del Espíritu Santo, para que nosotros nos alimentemos con estos alimentos espirituales. Y es un mandato, créalo que es un mandamiento, es un mandato. No se embriaguen con alcohol, donde hay desenfreno, mas sean llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo nos llenamos del Espíritu Santo? Hablando unos a otros con salmos, himnos, cantos espirituales, y cantando y alabando de todo corazón al Señor. ¿Cómo nos llenamos? Siempre dándole gracia a Dios al Padre por todo. ¿Cómo nosotros nos llenamos? Cuando el esposo se somete a la esposa y cuando la esposa se somete al esposo nos llenamos. ¿Por qué? Porque entonces el Espíritu Santo nos capacita para que esta mujer se pueda someter a este hombre y este hombre se pueda someter a esta mujer y entonces ya no van a tener una mente pagana y ya no van a pensar que como si fueran dos, sino como una sola persona. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su esposa y los dos llegan a ser una sola carne. Entonces, ¿por qué? Porque entonces se están llenando del Espíritu Santo y se están alimentando. Y entonces, hermano mío, esto es grandioso cuando usted logra ver esto. Alabado sea el Señor Jesucristo. Escuche bien. Entonces, como la palabra de Dios nos manda a nosotros a llenarnos del Espíritu Santo y a vivir la vida en el poder del Espíritu Santo, porque usted, claro, usted puede, por ejemplo, recibir una llenura del Espíritu Santo. Pero, hermano mío, que usted no puede conformarse solamente con recibir una llenura del Espíritu Santo. Usted tiene que ir por más y decir, bueno, yo recibí una llenura del Espíritu Santo y claro está, no es que solamente ya con una sola llenura está bien. Constantemente nosotros tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Y usted querer tomar la decisión de caminar en el Espíritu. Porque escuche, usted puede ser lleno del Espíritu Santo
y usted seguir caminando en la carne. Usted tiene que tomar la decisión de recibir la llenura del Espíritu Santo y tomar la decisión de caminar en el Espíritu también. Porque esas son dos cosas diferentes. Yo recibí la llenura, sí, pero déjame tomar la decisión de caminar también en el Espíritu. Y esto fue algo que el Señor Jesucristo lo hizo, porque por ejemplo, si nos vamos aquí a San Lucas, capítulo 4, versículo 14, para que usted vea al Señor Jesucristo caminando en el poder sobrenatural del Espíritu Santo. San Lucas, capítulo 4, versículo 14, dice la palabra de Dios. Entonces Jesús volvió en el poder del Espíritu Santo a Galilea. Aquí nosotros vemos al Señor caminando en el poder sobrenatural del Espíritu Santo. Si usted lee Mateo capítulo 4, versículo 1, él recibe la llenura del Espíritu Santo. Cuando Juan el Bautista lo bautiza, él fue lleno del Espíritu Santo. Lo vemos lleno y el Espíritu lo guía. Entonces, al Espíritu Santo guiarlo, nosotros ahora lo estamos viendo a él caminando en el poder sobrenatural del Espíritu Santo. O sea, no es solamente recibir la llenura. Yo recibo la llenura, pero también yo camino en el poder sobrenatural del Espíritu Santo. Escuche bien. Y por eso aquí dice la palabra, entonces Jesús volvió. Entonces, cuando él es tentado por el demonio, él entonces ahora viene caminando en el poder sobrenatural del Espíritu Santo. Necesitamos gente que realmente se crea en esto y que logren entender esto para que nos muestren las evidencias, para que nos puedan mostrar el fruto. Y este es el tiempo que más se predica. Este es el tiempo que más se evangeliza. Este es el tiempo que más se habla del Espíritu Santo. Créalo que sí. Y este es el tiempo que más se habla de milagros. Ni cuando los profetas se hablaba tanto de milagros. Pues este es el tiempo que más se habla de milagros. Pero que entonces hay cosas que yo no logro entenderla. Entonces Jesús volvió en el poder del Espíritu Santo a Galilea y su fama se difundió por toda la tierra de alrededor. ¿Por qué? Porque entonces ahora nosotros estamos viendo al Señor caminando en el poder sobrenatural del Espíritu Santo. Con esto termino este quinto y último alimento espiritual para nosotros combatir la anemia espiritual. Acompáñenme por favor a Nehemías. Nehemías, capítulo 8, versículo 1, y me voy a extender hasta el 12. Nehemías, capítulo 8, versículo 1, y me voy a extender hasta el 12. Y el último alimento espiritual para combatir la anemia espiritual es mantenernos siempre alegres en el Señor. Entonces yo le pregunto, si nosotros, hermanos Osías Ortiz, si nosotros no estamos constantemente recibiendo esta llenura del Espíritu Santo, y si nosotros no aprendemos a caminar en el poder sobrenatural del Espíritu Santo, entonces no es verdad que nos vamos a mantener siempre alegres en el Señor. Eso no es verdad. ¿Por qué? Porque usted tiene que saber que usted y yo no producimos alegría. Usted y yo no producimos alegría. El que produce la alegría en nosotros es el Espíritu Santo. Escuche bien. Entonces, de la única manera que nosotros nos vamos a mantener siempre alegres en el Señor es si usted y yo constantemente, repito, estamos recibiendo esta llenura fresca del poder sobrenatural del Espíritu Santo, y si usted y yo hemos tomado la decisión de caminar en el poder sobrenatural del Espíritu Santo. Entonces, al usted y yo estar llenos todo el tiempo del Espíritu Santo y al caminar en el poder sobrenatural del Espíritu Santo, usted y yo ahora nos vamos a mantenernos alegres en el Señor, porque constantemente el Espíritu Santo ahora está produciendo en nosotros la alegría. Gálatas 5:22. Quinto y último alimento espiritual para combatir la anemia espiritual, mantenernos siempre alegres en el Señor. Mire, le voy a decir algo, le voy a compartir algo. Usted sabe que lo que yo enseño es algo que Dios me lo revela y algo que yo lo vivo. Por ejemplo, hay momentos, usted sabe que uno está pasando por situaciones, aflicciones, y usted sabe que yo le he dicho a usted que las carnes se quieren entristecer, ya sea por una razón, ya sea por la otra, ya sea porque usted no ha logrado el propósito, ya sea por una razón u otra. Entonces, usted no tiene que entristecerse. Si usted se entristece porque usted no está caminando en fe. No, alégrese. Alégrese en el Señor. Usted no tiene que entristecerse, alabado sea el Señor Jesucristo. Alégrese en el Señor, porque acuérdese que la tristeza te mete a la muerte. Hay problemas cuando estamos tristes. Entonces usted no puede estar triste, usted tiene que alegrarse en el Señor. Cuando usted vive alegre en el Señor, usted está caminando por fe.
Escuche lo que dice aquí la palabra, y con esto termino. Nehemías, capítulo 8, versículo 1, y me extiendo hasta el 12. Entonces todo el pueblo se reunió como un solo hombre en la plaza que está frente a la puerta de las aguas. La palabra de Dios se lo presenta como agua. Ustedes están limpios por la palabra de Dios que le he proclamado, San Juan 15:3. Y entonces dice, y se dirigieron al escriba Esdras, que trajera el libro de la ley de Moisés. Oiga, el libro de la ley de Moisés, que el Señor había dado a Israel. El primer día del mes séptimo, el sacerdote Esdras trajo la ley ante la congregación de los hombres y mujeres y de todo el que era apto para entender lo que oía. Apto para entender lo que oía. Es muy importante que nosotros podamos entender lo que nosotros estamos escuchando. Porque cuando nosotros no entendemos, dice el Señor, que el sembrador salió a sembrar. Y que una parte de la semilla cayó al borde del camino. Entonces más adelante él ahí interpreta esa parábola y dice que vinieron las aves y se las comieron. ¿Cuáles son las aves? Que cuando tú no entiendes la palabra de Dios, viene el demonio y te quita la palabra. Entonces tú no tienes nada que aplicar a tu vida. Porque tú no entendiste ni papa. Y como no entendiste ni papa, entonces tú no tienes nada que aplicar a tu vida. Y él viene el demonio y te la quita la palabra. Porque no entendiste. Entonces es muy importante que nosotros podamos entender la palabra de Dios. Y dice, y leyó el libro desde el alba hasta el mediodía. Escucha, como desde las 6 de la mañana hasta el mediodía se estuvo leyendo la ley ahí. Y lee, y lee, y lee, y lee, y lee. Y a veces usted va a la misa una horita y ya usted está cansado. Alabado sea el Señor. Esto era pasión por la palabra de Dios. Y dice la palabra, y leyó el libro desde el alba hasta el mediodía, frente a la plaza que está ante la puerta de las aguas, en presencia de hombres y mujeres y de cuanto podían entender. Los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Versículo 4. El escriba Esdras estaba sobre una plataforma de madera que habían hecho para ellos. Junto a él, a su derecha estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilquías, Masaías, y a su izquierda estaban Pedaías, Misael, Malquías, Hasum, Hasbadana, Zacarías y Mesulán. Esdras abrió el libro a la vista de todo el pueblo, porque él estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo se puso de pie. Entonces Esdras bendijo al Señor, el gran Dios, y todo el pueblo, alzando las manos, respondió, amén, amén. Luego se inclinaron a adorar al Señor con el rostro a tierra. Entonces los levitas, Jesuá, Baní, Serebías, Jabín, Acú, Sabatai, Jodías, Masaías, Kelita, Azaritas, Josabet, Hanán y Pelaías explicaron la ley al pueblo, mientras el pueblo permanecía de pie en su lugar. Y vuelve y dice el versículo 8, ellos leían en el libro de la ley de Dios, explicando claramente el sentido, de modo que entendieran la lectura. Necesitamos gente que nos explique la palabra de Dios. Que no solamente nos la pasen así por arribita. Que no le expliquen la palabra de Dios. Necesitamos los maestros. Que realmente se crean esto. Porque acuérdense que el maestro es uno de los 5 ministerios. No solamente que nos la acaricien así. O que nos le pasen por arribita nada más. Nehemías, que era el gobernador, el sacerdote y escriba, Esdras y los levitas que enseñaban al pueblo, decían todo el pueblo, este es un día santo para el Señor su Dios, no se entristezcan ni lloren. Y usted ve a la gente que va a la Santa Eucaristía con una tristeza y un sufrimiento. No se entristezcan ni lloren.
Escuche bien. Usted tiene que ir delante del Señor a regocijarse delante del Señor, a alegrarse. Manténganse siempre alegres en la presencia del Señor. Escucha esto. Este es un día santo para el Señor su Dios. No se entristezcan ni lloren, porque todo el pueblo lloraba al oír las palabras de la ley. Luego le dijo, vayan, coman ricos manjares, beban bebidas dulces y envíen porciones a lo que no tienen nada preparado, porque este es un día santo para nuestro Señor. Y vuelve y le dice, no se entristezcan, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. El gozo del Señor. No un gozo en la carne, no un gozo por un placer, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Entonces, cuando usted vive la palabra, cuando usted vive la vida en el poder sobrenatural del Espíritu Santo, usted ahora está caminando en el poder sobrenatural del Espíritu Santo, usted ahora está siempre alegre en el Señor. Y entonces usted ahora, al permanecer alegre en el Señor, usted no está anémicamente débil. Usted está fortalecido, alabado sea el Señor. Por eso dice la palabra, no se entristezcan, porque el gozo del Señor, el gozo que te da el Espíritu Santo, a través de tú vivir y caminar en el poder del Espíritu Santo. El gozo del Señor, el gozo. Gálatas 5:22. No se entristezcan, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Mira, hay gente que hoy en día vive de las apariencias. Se están cayendo a pedazos. Se están cayendo a pedazos. Y tú lo ves que quieren fingir una alegría. Pero hermano mío, los ojos son la ventana del alma. Y por más que tú quieras fingir o vivir de las apariencias, los ojos te van a delatar. Porque por ejemplo, en estos días vi un muchacho por allá, en el gimnasio, y digo, mi hijo, ¿qué sufrimiento que tú tienes? Porque en los ojos, un muchachito jovencito. Y digo, ¿y qué sufrimiento que tú tienes, mi hijo? Le digo, voy a estar por aquí, pues si cualquier cosa tú necesitas ayuda, te podemos ayudar. Porque nosotros hemos decidido mostrarle a Cristo a la gente y ayudar a la gente. Entonces, hermano mío, usted tiene que vivir alegre en el Señor. Vivir alegre. Y acuérdese lo que le digo, siempre vamos a tener circunstancias en esta vida, en este mundo, en esta carne. Mientras estemos en esta carne, en este mundo, siempre van a haber circunstancias. Pero no deje que esas circunstancias lo pongan a usted triste. No lo deje que esas circunstancias le quiten a usted la paz, que le quiten el gozo del Señor. Escuche, hermano mío, ánimo, dice el Señor, que yo he vencido al mundo, dice el Señor. Y si yo he vencido al mundo, ustedes, al estar unidos a mí, ustedes también son victoriosos, ustedes también son vencedores. No se entristezcan, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y dice el versículo 11, los levitas hacían todo lo que los levitas hacían, que todo el pueblo guardara silencio y decían, callen, porque el día es santo, no se entristezcan. Y esto es lo que más uno puede ver hoy, cómo va la gente con tanta tristeza a la presencia del Señor, y con tanta angustia, y con tanto dolor. Pero lo grande del caso es que van muchas veces al Santísimo, y van 15 minutos, van media hora, no porque estemos llevándole la vida a nadie, y allí empiezan y parecen una depuradora, soltando palabras ahí, y no hacen ni un minuto de silencio tan siquiera, y ahí se van, y se van con la misma tristeza. O sea que esa visita al Santísimo no le hizo nada, y no es porque el Señor no quiera hacerle nada en ellos, sino porque no se dejaron realmente. Entonces, hermano mío, esto es tremendo. Callen. Entonces, cuando te vaya a la presencia del Señor, calla, haga silencio. Y alégrese a la presencia del Señor. Y si es que va a algo, vaya a darle gracias al Señor. Te doy gracias, Señor. Vaya y dele gracias al Señor. Señor, te doy gracias por la cabezona de mi mujer. Te doy gracias por la cabezona, el cabezón de mi esposo. Te doy gracias por los cabezones de mis hijos. Vaya a darle gracias. Callen, porque el día es santo, no se entristezcan. Así todo el pueblo se fue a comer y a beber
y a enviar porciones y a regocijarse con gran alegría. Oye, con gran alegría. O sea que este grupo se creyeron la palabra. Necesitamos hoy en día gente que se crean la palabra. Creo que sí. La gente hoy no se cree la palabra. Entonces ellos se fueron a regocijarse con alegría porque habían entendido las palabras que le habían enseñado. Mira, cuando una gente va a un retiro, va a una asamblea y solamente lo emocionaron, solamente lo brincaron, solamente lo pasearon, le dieron 3 vueltecitas, lo acariciaron y ese no entendió realmente la palabra de Dios, eso no sirvió. Créalo, que se lo estoy diciendo yo, que eso no sirvió. No. Esa persona, usted tiene que asegurarse que esa persona entienda la palabra y que se vaya a su casa con un entendimiento, que se vaya a su casa con un conocimiento. Porque si esta persona ahora se va a su casa con un conocimiento, hermano mío, a la hora que esa persona se le enfrente a una situación, esa persona dice, mira, este conocimiento que yo adquirí, que yo agarré, yo lo voy a aplicar a mi vida. Y cuando esta persona ahora aplica ese conocimiento a su vida, eso le va a transformar la vida a ese hombre. Además, tú sabes que la palabra te da esperanza. Wow, siento la presencia de Dios, aleluya. Así todo el pueblo se fue a comer y a beber y a enviar porciones. Tenían la fe. Y a regocijarse con gran alegría. Oye, no te dice con alegría, con gran alegría. Pero ¿dónde está la clave de esta gran alegría? Porque habían entendido las palabras que le habían enseñado. Y repito esto, por favor. Si se hizo una asamblea, un retiro, un grupo de oración, y la que fue allí no entendió ni papa, usted lo acarició, usted lo brincó, usted le dio la chupetica, usted le dio el medio evangelio, usted le pasó un evangelio azucarado, usted le puso levadura al evangelio, usted solamente le habló de sanación y liberación, eso no sirvió. Porque esa gente no es verdad que va a entrar en crecimiento. Y va a seguir en el mismo sufrimiento también. Va a seguir en el sufrimiento. Mira, te enseñé una conferencia cuando nosotros estamos trabajando duro y seguimos trabajando duro para siempre llevarle a ustedes una revelación fresca de la palabra de Dios, para que usted entre a un crecimiento, para que usted pueda aplicar esto a su vida. A mí me ha funcionado, 21 años tengo. Ya voy corriendo para 22. Ahora en Semana Santa. Y a mí me ha funcionado. Créelo que me ha funcionado. Y como a mí me ha funcionado, yo quiero que a ti te funcione. Para que tú puedas experimentar esta vida plena. Esta vida plena. Mira, yo creo que este es el tiempo más difícil para evangelizar. Y no es que creo, que estoy 100% seguro que este es el tiempo más difícil de evangelizar. ¿Por qué, hermano, usted dice eso? Es que hoy en día hay tanto evangelio. Hoy en día hay tanto evangelio. Entonces, cuando usted evangeliza con el evangelio puro, con el evangelio del reino, con el evangelio de la sana doctrina que nos presenta la Madre Santa Iglesia, con la enseñanza de los apóstoles y la enseñanza apostólica, con la sana doctrina, esto es difícil. Porque esto es lo que la gente menos quiere oír. Porque hoy se habla tanto de sanación y de liberación. Hoy hay tanto divino evangelio acomodándole la palabra, sacándotela de contexto, poniéndole la levadura, dándote el evangelito azucarado, dándote el sedantico, dándote la pirina, dándote el mejoral, porque hay un evangelio de mejoral también. Eso es tremendo, hermano mío. Sin hablar de este evangelio de prosperidad y de tantas cosas. Este es el espacio Cambiando Vida con la Palabra de Dios, con el poder del Espíritu Santo. Hoy nosotros quisimos enseñarte bajo esta conferencia 5 alimentos espirituales o 5 panes espirituales para combatir la anemia espiritual. Si has escuchado la voz de Dios, por favor, no endurezca tu corazón. Vamos a orar. Aquí está el Señor. Vamos a orar. Él sana todo tipo de enfermedad. Vamos a orar. Alabado sea el Señor Jesucristo. Cáncer, sida. Padre, te quiero dar la gracia en esta hermosa Hoy nada noche. es imposible para Él sanarlo. Gracias, Señor, por esta revelación y este conocimiento.
Gracias, Señor, porque tú nos procesaste, nos bautizaste con el bautizo del fuego, papá. Y aquí estamos, Señor Jesús, siendo obediente a ti, obediente a tu iglesia, papá. Alimentando a tus hijos con esta palabra, con este pan espiritual, papá. Para que no se queden siendo niños en la fe. Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Padre, danos tu presencia. Ábrenos el entendimiento. Inquiétanos por las cosas santas. Inquiétanos, Señor Jesús. Toca nuestra conciencia, despierta nuestra conciencia, Señor. Que nosotros podamos ver nuestra realidad. Que nosotros podamos entender que no podemos seguir viviendo las apariencias. Que nosotros entendamos que sí estamos sufriendo. Y estamos sufriendo por el simple hecho que no tengo la fe. Que no estoy viviendo por fe, Padre Celestial. Padre, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Se ha predicado tu palabra, Padre Celestial. Regálale, Señor, a estos hermanos, a estos hijos la fe. Que ellos puedan hacer la experiencia de la fe. Para que puedan descansar en tu presencia. Y para que se alegren en tu presencia. Para que se alegren en gran manera en tu presencia, papá. Porque ellos hoy entendieron la palabra. Ellos hoy entendieron, Señor, la palabra y tienen un conocimiento. Y ellos entraron, Señor, a un conocimiento. Y ellos ahora van a aplicar este conocimiento a su vida, Señor, Padre Celestial. Señor, danos tu Santo Espíritu. Que nosotros en esta noche podamos recibir, Señor, una llenura fresca de tu Santo Espíritu. Papá, llénanos, papá, llénanos. Llénanos, papá, llénanos. Llénanos. Hermano, recibe la llenura del Espíritu Santo. Recíbela. Recibe la llenura de papá. Hay una presencia sobrenatural. Quiero que ahí donde tú estás, levante las manos. Y que el Señor te llene. Que papá te llene de su presencia. Que papá te conceda su Santo Espíritu en esta noche. Para que el Espíritu Santo despierte tu conciencia. Para que tome conciencia de tu realidad y para que ahora pueda aplicar este conocimiento a tu vida. Dice la palabra que así todo el pueblo se fue a comer y a beber y a enviar porciones y a regocijarse con gran alegría porque habían entendido las palabras que le habían enseñado. Créeme que yo te estoy enseñando. Porque ese es uno de los ministerios que el Señor me ha regalado, el ministerio de maestro. De enseñar, te estoy enseñando y tú ya entendiste la palabra, ya tú tienes un conocimiento. Padre, en el nombre de Jesús, levanta tu mano y recibe una llenura fresca de papá. Recíbela en el nombre de Jesús. Recibe la presencia de papá, recíbela y que papá pueda abrir tus ojos espirituales para que pueda entender la palabra de Dios, para que no la saque del contexto, para que siempre la mantenga en el contexto de la iglesia, en la sana doctrina, que no ande buscando otras cosas que no sea la salvación de las almas. Recibe la presencia. Recibe la presencia porque ahí está el calor. Ahí está el calor de la presencia del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Recibe la presencia. Ay, 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 ay. Recibe la presencia de papá. Aleluya. Oh, bendito es el nombre del Señor. Levanta tus manos y recibe la presencia. Señor, llévate todo dolor. Hay un hombre con un dolor, un malestar. Se ha pasado todo el día con ese malestar, dice el Espíritu Santo. Ahí está el Señor derramando su presencia sobre ese siervo. En el nombre de Jesús, es un siervo. Oh, siento la presencia de papá. Oh, bendito es el nombre del Señor. Recibe la presencia de papá. Oh, bendito es el nombre del Señor. Sigue tocando, papá. Sigue tocando, sigue restaurando. Sigue acompañando tu palabra con signos. Ay, bendito es el nombre del Señor. Mi hermano Adrián Marte, Dios te bendiga. Bendito es el nombre del Señor. Una vez tuvimos la oportunidad de compartir un retiro con este hermano por allá casi llegando a Canadá. 5 horas de aquí. Con unos jóvenes. Tuve que viajar solito aquella vez. Y por allá me topé con
unos hermanos que ya estaban allá. Padre, en el nombre de Jesús, levanta tu mano. Adora a Dios. Adora la presencia. Adora, papá, a esas naciones que están ocurriendo en este momento. Y tú sabes que en este momento estás recibiendo una presencia muy fuerte de parte de papá. Recíbela. Y si por una razón u otra te sientes triste, que el Señor se lleve toda tristeza de tu vida, toda angustia de tu vida, que el Señor se la lleve, todo cansancio físico, todo agotamiento físico, toda preocupación, que el Señor se la lleve. Y si está preocupado por algún apego material o por algún apego a alguna persona, entrégale eso al Señor, entrégale esa persona al Señor. Entrégale esa cosa al Señor, si es algo material. Y si ha pegado a alguna persona, entrégaselo también al Señor. Conviértete en una persona libre, alabado sea de Jesús. Levanta tu mano. Padre, que la presencia tuya sane a tus hijos, lo libere. Urra la basara la lavandere, serere. Y siriría la vaya la lava. Ay, ay, ay. Muy fuerte la presencia, ¿eh? Muy fuerte. Muy fuerte. Hay mujeres que ya empezaron a llorar. La presencia del Señor tocando, sanando, liberando, restaurando. Hay una mujer que tiene un deseo de vomitar muy fuerte. Padre, en el nombre de Jesús, te presento a esa hermana. Si hay algo alojada en su estómago, Padre Celestial, que no sea de tu agrado, que sea expulsado en el nombre de Jesús, hija. Eso que esté en tu estómago tiene que ser expulsado en el nombre de Jesús. Lavamos tu estómago con la preciosísima sangre del Señor Jesucristo, para que eso que está en tu estómago, que no sea del agrado de Dios, sea expulsado ahora en el nombre de Jesús, a través de la intercesión de nuestra Madre Santísima Virgen María. Que por cierto, mañana vamos a estar enseñando acerca de la Inmaculada Concepción, nuestra Madre la Santísima Virgen María. Vamos a estar enseñando mañana. Alabado sea el Señor Jesucristo. Recibe la presencia, no tenga miedo, en el nombre de Jesús. Mañana le voy a estar enseñando una revelación acerca de nuestra Madre Santísima Virgen María, que la recibí fresquecita hoy, esa revelación. Y cómo los hermanos protestantes sacan la palabra del contexto. Acuérdense que un ciego no puede guiar a otro ciego. Alabado sea el Señor Jesucristo. Oh, poderoso. Hay una presencia maravillosa. Reciba la presencia de Dios. Grandes cosas están ocurriendo. Los hombres están siendo alcanzados para el Señor. Las mujeres están siendo alcanzadas para el Señor. Hay muchas liberaciones, muchas sanaciones que están ocurriendo en el nombre de Jesús. Sigue tocando, Señor. Sigue sanando. Sigue liberando. Sigue rompiendo cadenas, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre, hay una presencia tremenda, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Sigue soplando, Señor. Señor, llena a mi hermana Carmen Matías, a mi hermana Magdalena Fernández, a mi hermanita Bélgica Pinola. Sigue llenando a mi hermano Adrián Marte, a mi hermana Josefina Monseñor, a mi hermano Rafael Almonte. Sigue, Señor, llenando a Yanni Khan, a María Espinola, a Stephanie Rodríguez, a mi hermano Joel, a mi hermana Lucrecia Olivo Pimentel. Sigue, Señor, llenando a mi hermana, a mi hija Yulisa Soto, a mi hermano Rudy Ángeles. Sigue llenando, Señor, a Genao Moronta. Síguelo llenando, Señor, de una manera especial. A mi hermana Carmen Sánchez, a Osías Ortiz, a mi hijo Carlos Núñez, Altagracia Dilonel, a María Pujol. Síguelo llenando, Señor, de manera especial. Ahora, en el nombre de Jesús, toca, Señor, con poder, con autoridad. Recibe la presencia y recibe esta paz que el Señor está poniendo en tu corazón. Hay algo muy bonito que tú le estás sintiendo y le estás recibiendo en este momento. Digo sintiendo porque muchos de ustedes es la palabra que usan, que sienten. Alabado sea el Señor Jesucristo. Sigue recibiendo la presencia.
Evi Martínez, Glenny Cabrera. Este es mi hermano, mi amigo, este gran hombre de Dios, un hombre muy especial para mí, que siempre será mi párroco, porque fue mi primer sacerdote, mi hermano, mi amigo, el padre Lucas Evangelista Núñez Bobadilla, nos honra con su presencia, el cual pido mucha salud para él y larga vida. Este hombre siempre será muy especial para mí, ya que fue mi primer sacerdote y hemos tenido una amistad muy bonita y siempre le hemos mantenido, créalo. Así que pido para él, su comunidad, muchas gracias especiales, Señor, que tú lo sigas bendiciendo, que siga bendiciendo su sacerdocio, su caminar, su comunidad. Padre, en el nombre de Jesús, y con él bendecimos a todos los sacerdotes. Mire qué gran bendición. En este espacio tenemos sacerdotes y muchos diáconos también, porque tal paso tenemos también aquí al reverendo diácono Jorge Alberto Rodríguez Moronta, el cual pedimos bendiciones para él, Señor. Bendícelo, Señor, de manera especial. Bendice a su familia. Bendice, Señor, a Sara Rodríguez. Bendice, Señor, a Anita Pascual, a mi hermanita Berge Espinola, a María Espinola. Bendice, Señor, a cada uno de ellos. Bendice, Señor, a Juan Tomás Tiburcio Mejía.